Bienvenidos a su programa Geoeconomía, Su Mundo. No olviden continuar siguiéndonos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, por el canal 81 de Altiz, el canal 46 de Wind Telecom. Estamos también en el canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos además en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país. Y como si fuera poco, contamos con el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, estamos en las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Hoy le traemos unos temas trascendentes para todos nosotros los dominicanos y dominicanas, para toda la población del país. Políticas demográficas, sociales y alimentarias. Contamos con nuestros invitados, conocedores y además de prestigio y experiencia en estos asuntos. Con el sociólogo profesor universitario Celedonio Jiménez. Asimismo, compartirá con nosotros telefónicamente José Luis Fernández, comunicador. Nuestro coordinador general, Luis Humberto Vargas, ampliará al respecto y precisará nuestros temas sumamente importantes para que nuestro gobierno, sus instituciones, consideren el seguimiento y rescate real de lo que está contemplado en estos compromisos de trascendencia para la población. Luis Humberto. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes que son la razón de ser de este programa TV Geoeconomía, Su Mundo, televidente que cada sábado nos acompaña para intercambiar algunas informaciones y opiniones sobre temas de suma importancia. Acuérdense que nuestro programa tiene los siguientes segmentos. El primer segmento lo comprende la entrevista, donde invitamos a destacados intelectuales, destacados profesionales, destacados especialistas en área. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Celedonio Jiménez, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es director de la carrera de Sociología, especialista en temas de políticas sociales, concretamente en temas relacionados con la violencia a nivel de los jóvenes, y ni hablar de un sinnúmero de temas. Además es un escritor, ha escrito varios ensayos, y esto sería la primera parte. Luego, en el transcurso de la entrevista, nos va a acompañar José Luis Fernández, desde la frontera, concretamente de Dajabón, para tratar el tema específico de esa política social, cómo se aplica en la frontera y concretamente en la provincia de Dajabón. Luego, esto vamos a durar 1 hora. Primero, como ustedes saben, el ponente, el invitado, tiene todo el tiempo para, tiempo de televisión para exponer su punto de vista, y tanto Celedonio Jiménez como el colega José Luis Fernández. Y luego en la siguiente media hora tenemos un debate, un diálogo, un intercambio, tal y como he dicho, de esas consideraciones en términos informativas como de analíticas que han hecho los colegas. Luego, para finalizar, el siguiente segmento de media hora vamos a tratar temas coyunturales específicos
República Dominicana, y la siguiente media hora temas coyunturales, enfoques coyunturales de política internacional, donde contaremos en el primer segmento con nuestro colega Rubén Villalona, Chío, y en el segundo con nuestro apreciado amigo, el colega José Luis Kepis. Empecemos pues, y Dios nos bendiga a todos aquí también en el panel. Bueno, pues me place sobremanera poder estar acá con ustedes. Creo que hacen un esfuerzo importante en la medida en que pienso que las informaciones y las diversas problemáticas que ustedes abordan me lucen de mucha actualidad y son además de gran trascendencia, de mucha importancia. Por eso agradezco que me hayan invitado y de entrada les señalo que me permitan expresar la gran preocupación que siento en términos de las características que tiene la estructura social. Yo no solo diría a nivel nacional, sino mundial, a nivel global. Lo cual obviamente tiene consecuencias sobre lo que me motiva intervenir en la mañana de hoy, en el día de hoy, en torno a los grandes vacíos, a las grandes fallas, a las graves fallas de integridad que se da en nuestra sociedad y que se da a nivel general. Bueno, lo primero que señalaba es que siento que estamos frente a un mundo, frente a una sociedad dominicana con tremendos vacíos, con tremendos problemas de estructuración, muy mala estructuración. Comenzando por decir que asistimos en la actualidad a un crecimiento de las desigualdades sociales, a un aumento en la concentración de la riqueza a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana. En el caso, por ejemplo, a nivel mundial, podría decir como una expresión de esa concentración que se estima que en la actualidad alrededor de un 1% de la población mundial posee la mitad de la riqueza a nivel global. Imagínense ustedes que un 1% en el mundo sea dueño de la riqueza, de la mitad de la riqueza mundial. ¿Cómo se distribuiría entonces esa riqueza a nivel de los otros 99% de la población? En el caso de la República Dominicana también tenemos que expresar nuestra honda preocupación, en tanto que podríamos decir que un 10% de la población posee mayores riquezas que la que posee el 90% de la población restante. Esto nos habla, claro, de la tremenda desigualdad que hay hoy en el mundo y que hay hoy en la sociedad dominicana. Esto evidentemente tiene consecuencias que vamos a plantear en términos inmediatos. Otra manifestación importante de lo que llamo la mala estructuración y de la situación realmente insostenible que se da en el mundo, me refiero al problema de la violencia global. Hoy el mundo asiste a una violencia y a guerras de manera permanente. Hoy el mundo vive unas confrontaciones que tienen los matices más diversos y donde se manifiestan los actos de abuso y criminalidad más insólitos.
También yo diría que asistimos a graves problemas de crisis educativa. En nuestro país no hay que ir muy lejos, se ha establecido como, no obstante el aumento del 4% a la educación pública preuniversitaria, la situación en términos de aprendizaje de nuestros niños y adolescentes sigue tan negativa, sigue estancada como hace 13 años atrás, cuando se produjo el aumento del 4% a la educación preuniversitaria. Los problemas de alienación en la sociedad dominicana se siguen manifestando. Y yo pienso entonces que todo esto, ese conjunto de factores, violencia extrema, desigualdad extrema, pobreza, concentración de la riqueza, mala educación, educación de poca calidad, alienación, dan como resultado a lo que yo llamo una crisis humana, una crisis de humanidad en el mundo y en la sociedad dominicana actual. Y yo creo que una de las vertientes, porque son muchas, de las vertientes de esa crisis humana, esa crisis de humanidad, es que se está dando o estamos viviendo como señalaba, un deterioro, un agravamiento, un enorme vacío en términos de la formación ética, de la formación moral, de la integridad de buena parte de nuestro colectivo social. Yo quiero hacer alusión a expresiones muy crudas y muy claras de personas de nuestra sociedad que nos revelan esta crisis. Por ejemplo, hace apenas unos 2 meses, mes y medio, recuerdo una información de prensa donde una señora gritaba la muerte de un hermano, proclamaba al mismo tiempo que su hermano no era de nada, que él lo único que hacía era que robaba y atracaba. Óiganme ustedes, no era de nada. Ella entiende que robar y atracar es algo que no tiene ninguna trascendencia, ninguna consecuencia, ningún efecto. Lo mismo hago referencia a el caso que también salió en la prensa de un abogado que defendía a su cliente y planteaba en la defensa de ese cliente que él apenas había malgastado, malversado 4 millones de pesos. Que solo 4 millones había malgastado. O sea, fíjense a dónde hemos llegado en la sociedad dominicana. Y hago referencia a estos 2 casos porque son bien simbólicos, bien icónicos sobre el problema que estoy tratando de traer sobre la mesa. Situación esta que obviamente expresa que nuestra sociedad se va dando como una especie de normalización, una especie de tolerancia frente a la corrupción, frente a los actos de deshonestidad. ¿No sería, Celedonio, una alienación general, no solamente en nuestro país, nuestras poblaciones, hasta en el mundo se nota como que nos hemos alienado todos? Ya no tenemos ni seguimos principios, conductas, buenas conductas. Estamos alienados. Sí, señalaba precisamente que una de las patas de ese trípode de que hablaba, concentración de la riqueza extrema, violencia, educación de baja calidad y alienación, como
realmente uno de los factores, la alienación, que determina o que contribuye, que condiciona la situación referida. Y esa situación, esa alienación a que tú haces referencia, yo creo que encuentra algunas de sus explicaciones en hechos como, por ejemplo, yo creo, he trabajado algo el tema de la ética, y yo creo que vivimos en nuestra sociedad una gran crisis ética. Y yo señalo que esa crisis ética tiene una de sus explicaciones en el hecho, o uno de los condicionantes, en el hecho de que es tal el proceso, la celeridad con que cambia la sociedad a nivel local y a nivel mundial, que hoy día muchos han perdido la capacidad de limitar la diferencia entre el bien y el mal. Mucha gente actúa de una forma y en su fuero interno cree que está actuando correctamente, cuando justamente está actuando de manera indebida. Yo creo que hoy tenemos un serio problema, que es que hay como un terreno turbio, un agua turbia entre el bien y el mal, que no permite que la gente pueda asimilar con toda claridad. Mira cómo en el caso de esta señora, ella refiere que su hermano no era de nada, que él lo único que hacía era que atracaba y robaba. O sea, esa señora muy probablemente piensa en su foro interno que robar y atracar en una sociedad donde las clases dominantes oprimen y donde altos funcionarios públicos y privados producen actos de apropiación del bien público, del bien nacional, en dimensiones elevadísimas. En una sociedad así, que un individuo salga a robar y atracar es algo intrascendente. Celedonio, tú nos acabas de poner puntos bien concretos en torno a gravísimos problemas que están azotando a la sociedad dominicana, pero también a nivel internacional. Sí. Por ejemplo, en el caso de la distribución de la riqueza, no puede ser más inmoral lo que ocurre a nivel mundial, de acuerdo a los últimos datos que tenemos ya a mano, Credit Suisse, el famoso banco de Suiza. Lo digo como información. Se calculó en el 2012 que existían alrededor de 29 millonarios, multimillonarios, o sea, considerando lo que tienen entre de 1 hasta, digamos, más de 10. Era a nivel mundial. ¿Cuánto es la cifra? 29 millones de personas, adultos, millonarios. Adultos, de más de $1 millón. Sí, más de 1 millón, imagínense. En el 22, esos 29 se habían convertido en 60 millones. En 10 años se duplicaron el número de millonarios. O sea, a partir de 1, a 1 millón, hasta cifras incalculables, sobre todo de estos bueno, grandes y la depreciación del dólar. Pero no importa, porque estamos hablando de números, ¿verdad? Tienen $1 millón. Es decir, tenemos un crecimiento de 31 millones. O sea, fue más el aumento de millonarios que lo que había existido hasta el momento que se había calculado en toda la historia de la humanidad. Ahora, lo que interesa destacar es si son millonarios, a cuánto asciende el conjunto. Esos 29 millones de millonarios podían acumular aproximadamente 88 billones de dólares. ¿Qué significa billón? 1 millón de millones. Es decir, 1 millón, está hablando de uno, 6 ceros. Aquí estaríamos hablando uno con 12 ceros. Al lado derecho, no a la izquierda, porque no tendría sentido. 88 billones. Sin embargo, ese incremento que hubo de 31 millones entre 2012 y 2022
en vez de 88 billones, se habían encaramado a un acaparamiento de más de 208 billones de dólares. Es decir, que estamos hablando de que más de la mitad de la riqueza a nivel mundial, como nos había indicado, lo único que estoy precisando el dato. Entonces, 208 billones. ¿A cuánto ascendió el incremento? A 36 billones de dólares. Es decir, que por cada año nosotros estamos llegando a 3.6 billones, señores. Concentrada en una reducida población de apenas 1% como dijo Celedonio. Pero aquí se ve en conjunto, ¿verdad? Porque no solamente el dato clave es 1%. Entonces, el problema, tenemos un gravísimo problema, que es inmoral, porque ¿cómo es posible que tengamos millones, cientos de millones, miles de millones de personas que prácticamente no tienen el sustento diario para alimentarse y viven en condiciones precarias, y sobre todo hoy día, con estos millones de refugiados, que se pueden resolver con un solo billón? No, y que no se necesitaría ser refugiados si eso llegara a sus países de origen y tuviesen en buenas condiciones para vivir y satisfacer su alimentación y principalmente una nutrición digna, como señalan en la ley 589-16 en República Dominicana. ¿En qué consiste? ¿En qué están las instituciones para satisfacer y cumplir con la ley y poder a nuestra población darle esa garantía de alimentación y nutrición? Celedonio, ¿en qué estamos? ¿En qué están las instituciones? Es difícil responder esto, el por qué las instituciones públicas no actúan, en qué está agricultura, en qué está en la alimentación escolar, cuál es esa alimentación real. Sí, cada vez más las instituciones se desinstitucionalizan y el propio Estado se muestra más incapaz de ejercer una función que debiera ser la que ejerciera, que es la de lograr el bienestar de las mayorías nacionales. Cada vez más se nota incapaz, incapacitado, imposibilitado de tal función. Cada vez más, mientras tengamos una situación como esta, donde cada vez más menos individuos concentran la riqueza mundial y más individuos son entonces, más personas las que sufren las consecuencias de tal concentración, cada vez más se hará difícil, por no decir imposible, que las instituciones cumplan con su papel, con su función. Pero hay compromisos internacionales que nuestro país ha hecho, Luis Humberto. ¿Y dónde están esos compromisos, esos viajes que se han llevado a cabo y se han establecido? ¿En qué está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿Cómo es? Es que es un problema generalizado, tal y como acaba de decir Celedonio. Nosotros aquí tenemos una constitución, tenemos todo un sinnúmero de leyes, donde yo siempre he dicho que tal vez lo único que necesitamos sería dictar una ley, que se cumplan las leyes y que se cumpla la Constitución. Y mira que no estoy de acuerdo con muchas leyes y no estoy de acuerdo con la misma Constitución, porque la misma Constitución niega derechos fundamentales de los dominicanos. Por ejemplo, los dominicanos que están radicados en Estados Unidos, si adquieren doble nacionalidad, se pasaron toda la vida pagando impuestos y resulta que viene un extranjero de afuera, compra la nacionalidad dominicana. Sin embargo, aquel que se fajó durante muchísimos años, que es tan dominicano como cualquiera, ese no tiene derecho a ser elegido. Y es elemental, desde el punto de vista de derecho político, no solamente elegir, sino también ser elegido. Ni a votar, como ocurrió recientemente dentro de los partidos.
una votación directa interna que tienen que llevar a cabo los partidos como ejemplo, una participación de todos sus inscritos. Insistiendo en el problema de las instituciones, yo quiero insistir en el problema del incumplimiento de las leyes. En el país todos estamos conscientes de que hay leyes para todo. Uno de los países donde podemos contar con un cartapazo de documentaciones, de certificaciones, de reglamentos, de leyes que han elaborado comisiones de ética gubernamentales en la República Dominicana. Pero, sin embargo, no se cumplen las leyes. Ese es nuestro mal fundamental. No se cumplen esas leyes que están establecidas. Hay una información. Y que prevén. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que el Estado Dominicano no ha cumplido sentencias del Tribunal Constitucional de más de 100 sentencias. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que haya un Estado que esté incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional que ha sido establecido? Estoy en desacuerdo con el Tribunal Constitucional, completamente, que quede claro. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional lo único que ha venido a servir como el mecanismo para que el pueblo dominicano, que es el único soberano, no pueda decidir en torno a los asuntos vitales de la Constitución, sino que es un grupito que es el que decide cuál es el destino de este país. Y por eso aquí está bloqueado cualquier reforma constitucional, porque quien hace la reforma en términos prácticos, de acuerdo a un interés, digamos, determinado, es el Tribunal Constitucional. Y digo que es importante esto porque está en la palestra pública, viene otro debate, porque se acaba de emitir una información, anunciar, de que se va a reformar el Tribunal Constitucional. Varios miembros van a ser sustituidos en diciembre, que es cuando termina su periodo. Entonces, ese puntico que estamos señalando es clave. En caso de alguien del Estado que incumpla la ley, ¿cómo se sanciona? No importa quién sea. Y no estamos refiriendo al gobierno, estamos refiriéndonos a nivel de Estado. ¿Quién aplica? Porque aquí no tenemos organismos. Aquí la Procuraduría General de la República es un organismo de carácter gubernamental, pero sin embargo tiene carácter estatal. ¿Por qué? Porque tiene que bregar no solamente con el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial y el mismo Poder Legislativo. ¿O no es así? Aquí prácticamente para un legislador meterlo preso, a pesar de ser agarrado infraganti, hay que desarrollar un proceso muy tortuoso. Así es. Como es el caso de esas personas que han sido acusadas de narcotraficantes, gente que está en el Congreso, o de gente que está operando aquí en la ilegalidad, como es el caso, no digo todo, pero sí estas bancas de apuestas. Por eso yo he dicho que el problema no es tanto de pobreza, el problema es de riqueza, pero el problema son los pobres. Pero no se habla del problema de los ricos y de cómo son favorecidos. Hasta el mismo ministro de Hacienda, que acaba de decir que las exenciones que se le dan, el gasto fiscal, todas esas facilidades a los patronos, a los ricos, es el gran hoyo fiscal en República Dominicana. Pero usted, que es el encargado, ¿qué usted hace? Porque hasta ahora no se ha querido ni siquiera emprender una reforma fiscal que no solamente de ingresos, sino también de gastos, de acuerdo a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Asimismo, otros comentarios tan importantes, Celedonio, que tú puedas ¿Cómo no? al respecto. Sí. Bueno, ubicando el tema que he venido planteando, que es de mi alta preocupación, yo pienso que es un problema central de nuestra sociedad y está vinculado a todo esto que comentamos, el incumplimiento de las leyes, quién hace que se cumplan las leyes, todo esto está vinculado al tema central que estoy enfocando y que también tiene que ver con el predominio hoy día de lo que se conoce como la era de la posverdad. Es una era en que lo principal no es ver los datos objetivos,
en que la verdad no constituye un problema fundamental, sino secundario, donde se apela a las emociones, a los prejuicios, para lograr consecuencias favorables en los debates, donde lo que se persigue es obtener adhesiones a las posiciones que se tienen. Es decir, en una era así, con una conducta así, entonces obviamente que la integridad a que he venido haciendo referencia, pues obviamente pasa a un segundo plano. Asimismo, ahora continuamos con José Luis Fernández y Celedonio. José Luis, bienvenido a tu programa. Sí, muchas gracias a los Luis Guzmán y Luis Vargas. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes, así como a las personas que están en la coordinación, en ese espacio, al doctor Celedonio Jiménez, en fin, a todos aquellos que están ahora en sintonía con este programa sabatino, Geoeconomía, su mundo. En el día de hoy, tratando el tema sobre políticas sociales, nacionales y fronterizas, nosotros quisiéramos centrar en nuestro tema en 3 puntos: edificación, la provisión, o sea, avituallamiento y alimentación del sistema educativo, que refiere a la parte fronteriza, visto de que el artículo 10 de la Constitución de la República Dominicana establece como supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico, social de la zona fronteriza, ¿verdad? Entonces, creemos que como parte del componente de la geopolítica que nosotros ocupamos, siendo una de las 32 provincias, el municipio de Dajabón está en la expectativa de la línea fronteriza, está con la reapertura de la puerta a partir del año 1987, y sus moradores de ambos lados de esta isla aprovecharon para crear todo un comercio de manufactura, así como también de diversos y variados artículos, tela, metales, plásticos, los cuales se constituirán en el faro que proyecta los acuerdos, las ventas más allá del CRT y hacia acá, República Dominicana, 36 años y 13 años antes, es decir, al 2010, se introduce en la Constitución Dominicana en su articulado el número 10, donde, reiteramos, establece la prioridad de la frontera. Después de ahí, y antes ya van 3 gobiernos con 3 presidentes con 3 partidos distintos, que han procedido a legislar leyes en pasada y presente administración, que modificó, renovó y aprobó la ley 1221, la que sustituyó la 2801. Si de ellos tomáramos a partir de ahí el caso educación, aún con la ley del 4%, tendríamos en toda la zona fronteriza, tomando a Dajabón en muestra, hay en la actualidad 4 edificaciones en construcción que llevan cumplido desde 11 años hasta 9 y 7 años respectivamente. Es decir, 2 de esas obras están a tiro de hit y la restante, una se trabaja untada de miel de abeja y la otra, una casa escancha infantil, apenas se escarbó sus tierras. Lógicamente que el INADIE, con su política de alimentos cocidos, que distribuye a manera de raciones. Sin embargo, yo he sido testigo que en varias escuelas de Dajabón, la mayoría
de estudiantes apenas aprueban y o no la consumen, produciéndose un desperdicio enorme en quintales de alimentos cocidos. En cuanto a los uniformes y o vestimenta y otros habituallamientos al estudiante, se da lo siguiente. Aunque esos uniformes con sus calzados y mochilas arribaron temprano antes de la apertura a las clases, es decir, en este año 2023, desde hace más de 10 años se viene presentando un caso en Dajabón donde los zapatos o son muy grandes o demasiado pequeños, igual con los uniformes. Y en el caso de las mochilas, su calidad y duración no supera el papel de envoltura en los viejos colmados del siglo pasado. Sobre la tanda extendida, me encanta llamarle entendida. Después de las 12 del mediodía, en la mayoría de las escuelas, sus alumnos caen en el desgano, debido a que, con excepción de Loyola, los demás centros públicos y privados, agregamos privado porque el gobierno asumió el pago de los docentes de esas instituciones, no se han construido los hangares que sirvan de talleres para crear la formación técnica de estos aquí. En estos momentos el Infotec está brindándole esta formación, aprendizaje técnico a todos los estudiantes que posean por encima del 8º grado. Como se ve de la aprobación del artículo 10 y su constitución a la realidad en su aplicación por medio de planes, proyectos que impactan socialmente a los pobladores de la frontera, relativo en correlación con Haití en esta línea fronteriza, no hay la voluntad, sobre todo de nuestros legisladores, quienes cada año aprueban el presupuesto nacional, de sacar la franja que corresponde a cada provincia nuestra. Ante la situación que explicamos como integrantes de Geoeconomía, su mundo, una verdadera política social en la frontera, en el área de la educación, deben de colocar la parte presupuestaria y el 4% en tanto se necesitan para dar respuesta al sistema educativo y sus necesidades inmediatas en la zona. Ve la manera de aportación de las vestimentas y de las provisiones escolares, ropas, zapatos, mochilas. Deben tomar varias medidas y no una sola a manera de estándar. Y se deben concluirse las edificaciones pendientes de centros escolares y conjuntamente erigirse los locales para los talleres de estándar extendida. Actualmente el municipio de Dajabón posee 37 centros o estructuras escolares, quedando pendientes por erigirse o terminarse cuatro centros más. El nivel de escolaridad en Dajabón está por encima de 11,000 estudiantes. ¿Aló? Sí, José Luis, ¿nos puedes informar sobre el desayuno escolar, cómo se está desenvolviendo y sobre su calidad, etcétera? Igualmente sobre el suministro de los libros, aparte de los uniformes y eso. Sí, lo que yo tengo de constancia de manera presencial, hasta ahora se está desarrollando normal, como explicaba aquí en mi comentario. O sea, el INAVI y sus proveedores, que son una manera subsidiaria privada, que se manejan vía contrato, han estado cumpliendo. Yo lo que como que no me explico mucho, el estudiantado como que no asimila mucho, y el tipo de alimento que se da, sobre todo en el desayuno, es muy como, diríamos, como de entretenimiento. Hay algunos centros, yo estuve hace varios meses elaborando unos murales en una escuelita semirural de aquí, y los agricultores por ahí le envían vianda, es decir, plátanos, yuca, le mandan huevos, y ahí el desayuno es distinto a otros centros escolares. Con respecto a los materiales educativos,
pude presenciar, por lo menos en esa escuela y en otra que estuve, que le habían llegado. No sé si cómo lo repartieron, pero sí lo vi en sus cajas. Y con respecto a los uniformes y los zapatos, igualmente la mochila, ahí sí hay una dura queja porque no alcanzaban una parte y otro era que siempre lo que quedaban eran de una talla que era para hombres de 6 o 7 pies. por lo menos en mi caso, los hijos míos, José Luis, cuando eran niños, nunca tocaron uniformes porque siempre lo que le quedaban eran para jóvenes de 20 o 25 años. lo que tú nos expones, José Luis, es importante porque... Aunque son muy bonitas y están bien diseñadas, no tienen el nivel de duración y de resistencia de los útiles escolares, por lo cual la mayoría al mes o a los 2 meses se destruyen, obligando a los padres de familia a ir al mercado a comprar nuevas mochilas. José Luis, lo que tú nos dices, no te nos vayas porque forma parte de este panel. Conecta indudablemente con lo que acaba de poner el colega Luis Guzmán y Celedonio, se están por ahí. Miren, me llamó mucho la atención que aquí las UNA realizan mensualmente un estudio barrial a manera estadístico, y ellos siempre toman en cuenta la parte escolar. En lo que toca al lugar donde yo resido, que es la parte norte de aquí de la ciudad de Dajabón, me sorprendió que en el barrio La Paz existan actualmente 166 personas analfabetas. Oigan eso, de una población de 469 familias, que lo constituyen 4 barrios. Igualmente, en el barrio La Fe hay, en el barrio La Fe hay 240 analfabetos, señores. Cuando hace unos años se desarrolló aquí un plan a nivel nacional y local de Quiqueya Aprende Contigo, y donde el último informe que ellos daban era de que prácticamente el analfabetismo estaba casa cero en la República Dominicana. Yo me quedé boca abierta ahí, señor. José Luis, me permite hacer una pequeñita intervención. Mira, lo que tú nos acabas de exponer en torno específicamente a la política educativa, que no creo yo que sea educación, aquí se confunde educación con lo que es instrucción. Ok. ¿Verdad? Pero se le dice educación, yo creo que la educación todavía está pendiente. Estamos hablando de educación alrededor de valores, estamos hablando alrededor de ciudadanía, de nuestra historia, pero en base de una identidad. Pero aquí aprender aritmética, castellano, se le dice educación. No, eso es instrucción privada, pública o estatal. Pero bueno, lo que nos dice, acaba de exponer nuestro querido y apreciado amigo Celedonio Jiménez. Ahora yo quisiera precisar, y quiero que me escuche, ese problema que tenemos, ¿verdad? Esos problemas no solo en el municipio de Dajabón, sino en toda la provincia de Dajabón, ocurre de una u otra forma, en mayor o menor medida a nivel nacional, específicamente alrededor de las clases pobres, las clases populares. Porque tú te vas a un barrio de Santo Domingo y te encuentras con el mismo problema. O sea, en el fondo, algunos están en mejores condiciones, otros no. Y de cómo aquí cuando se dice política educativa, la inversión se ha hecho principalmente alrededor de edificaciones. Son edificaciones, eso es la prioridad. Lo que es la formación del maestro, la capacitación del maestro, la creación de condiciones realmente para educar, aunque ni siquiera ni hablar, no llegamos ahí, para instruir no se cumple. Ahora bien, el asunto no es tan sencillo. Nosotros en determinadas zonas, específicamente en la provincia
de Dajabón, contamos con municipios donde hay una fuerte presencia de estudiantes haitianos y estudiantes dominico-haitianos, para que no quede en el aire. Usted tenemos ahí en el municipio de Partido, que es un municipio de la provincia de Dajabón. No hay una política de instrucción en República Dominicana, o mal llamada educativa, para ver cómo tratamos esta sección, este estramento, este estrato de la población que tiene que ver con migrantes. Y ni hablar con estudiantes que son dominico-haitianos. ¿Qué se entiende por dominico-haitianos? Personas nacidas en territorio dominicano de padres haitianos, pero puede ser papá haitiano, mamá dominicana, mamá haitiana y papá dominicano. Que tampoco el gobierno ha querido enfrentar el punto a base de la data que se obtuvo de 2012, 2017 de la encuesta nacional de migrantes. Y quienes estuvieron impulsando eso siempre se han negado rotundamente a desglosar dentro de esa encuesta este estrato de la población. Porque no serían haitianos, serían dominicanos. ¿Por qué? Porque papá es dominicano o mamá es dominicano. Y esa encuesta arrojó luz. Y eso nunca se ha facilitado. No es que no se ha hecho nada, hay algunas iniciativas. Entonces, mira hasta dónde va el problema. ¿Por qué? Sí. Porque entonces tenemos que concebir una política educativa en torno a esos estudiantes. Ahora, debemos también de aclarar, hay estudiantes haitianos que cruzan a República Dominicana a estudiar en establecimientos dominicanos. Con el cierre de la frontera, eso, Luis. Respecto a eso, ahí en La Piña, en Comendador, por esa zona, la Chey Alegría instaló una escuela y hay una parte de estudiantes que cruzan o cruzaban la frontera para acudir a ese centro escolar. Pero la congregación de los jesuitas todavía no ha informado de las implicaciones, que eso es lo que se va a hacer y qué propuesta va a haber. Y no solamente los jesuitas, tengo entendido también que iglesias evangélicas y cristianas también cuentan con escuelas en la frontera, que hasta ahora no se ha tenido información pública, que creo que debe de rendirse la información en qué medida se afectan a niños. Porque nosotros en nuestra Constitución no solamente establecemos en el artículo 10 que tú señalas que la región fronteriza es la única región en el país de alta prioridad nacional. Aquí hay regiones, como es el caso de la de Santo Domingo, que es prioridad número 1, y si no, vamos a los numeritos. No se trata de la región fronteriza. Pero vayamos más allá. Están en el articulado del artículo 34, de nuestra Constitución al artículo 73, los derechos fundamentales, que no importa quién sea. Esos derechos hay que respetarlos, como es el derecho a la educación. Y ahora, con este cierre de frontera, tenemos un problema. Porque entonces esos derechos que había, no solamente de inmigrantes radicados en República Dominicana que van a ser afectados, sino también los dominicos haitianos que son dominicanos y también estudiantes, niños que vienen de Haití. Entonces, yo solamente destaco, cuando se decidió el cierre de la frontera, se tomó en cuenta esta situación, esta realidad. Tomó en cuenta el Congreso Dominicano las implicaciones que es el cierre de una frontera entre un país vecino y otro. Está autorizado el presidente de la República, de acuerdo a qué artículo de la Constitución, cerrar la frontera sin una decisión, un debate a nivel del Congreso. Porque aquí no solamente se está afectando el comercio, sino que aquí el comercio de bienes, sino aquí se está afectando derechos fundamentales. Solamente hago la pregunta, porque ¿cómo es posible que el presidente decida cerrar la frontera sin tomar en cuenta inclusive tratados internacionales? Porque ahí hay dos empresas que están envueltas en el DERECAFTA,
que es la empresa de Codevi, que es una empresa radicada en Haití, haitiana, aunque sean de accionistas dominicanos. Y también otra empresa, para señalar dos, que es la de Global. No, de las principales, que acaba de estar de cerrar porque depende de los insumos que le suministra República Dominicana y tanto Codevi, porque Codevi, y es bueno que ustedes sepan, la gente de Dajabón no es el principal puerto, o sea, estamos hablando de puerto terrestre, no es el principal de la frontera. El principal es Elías Piña. A lo más que llega Dajabón a comercializar son 219 millones de dólares, por ejemplo, que es lo que se tiene computado entre enero y agosto de este año. Pero tú sabes cuánto computa Elías Piña. 322 millones de dólares, prácticamente más de 100 millones de dólares más que Dajabón. Y es bueno, mientras Dajabón, el mercado fundamental, que no lo saben en gran medida, la gente de Dajabón, es un mercado intrazona franca, es decir, son bienes intermedios, insumos, materia prima que le venden zona franca de República Dominicana a zona franca en Haití, a través del puerto de reimportación. De Dajabón, muy diferente al caso de Elías Piña. En Elías Piña, el mercado no es fundamentalmente intrazona franca, sino que es un mercado de productos que se producen aquí y se venden allá, que está bajo el régimen, que otro día vamos a aclarar eso, el régimen nacional, no es régimen de zona franca. Y debo de decir también que en el caso de Jimaní, que estaríamos hablando de 66 millones, todo eso en los primeros 8 meses de este año. No es, el siguiente no es Pedernales ni Manzanillo. El siguiente puerto en importancia es el multimodal, que está ahí cerca de Caucedo, donde las transacciones ascendieron a 41 millones de dólares. Por eso es que cuando se cierra la frontera, que no se aclaró, cierra la frontera, se dijo terrestre, marítima, y también en Manzanillo, porque el cierre de Manzanillo implica un corte de suministro de combustible a Haití, porque es el único producto, ¿verdad?, que se vende, pero a través del puerto de Manzanillo. Y hay que saber las implicaciones de que se haya suspendido este combustible. Así que, aunque tenemos una visión, estamos de acuerdo, hay que puntualizar, pero es para aprovechar la ocasión de que con este cierre de frontera no solamente se afectan derechos humanos, sino también derechos empresarios, y estamos al 3 de que tengamos un serio problema con el DERECATA, que no se ha discutido y no se discutió en el Congreso cuando se apoyaron medidas, pero no hay una resolución, una votación donde hay que llamar a vistas públicas, porque si no, entonces vamos a establecerlo constitucionalmente, que el presidente, porque no estamos en una situación de guerra, hay una guerra para estar declarando cierre de frontera. Entonces, con todo el respeto que me merece el presidente de la República, creo que está siendo muy mal asesorado. Creo que esta vertiente militarista en República Dominicana, de que son militares los que juegan un papel clave en la orientación del gobierno, no contribuye a sostener buenas relaciones. Eso independientemente del tema que puede estar relacionado de la construcción del canal, que nosotros desde el principio dijimos que estaba en violación del Tratado de 1929. Pero también dijimos que habían otras tomas de agua por parte del gobierno que tampoco se consultó al gobierno de Haití. En tal caso nosotros violamos ese tratado. No obstante, algunos consideran que como era parte íntegra en el territorio dominicano, no afectaba. Sí, afecta, porque el tratado es claro, no tenemos por qué leerlo. Todo lo que afecta el curso de las aguas, y se habló en términos, porque el tratado hace referencia a aguas superficiales, o sea, lo que le dicen caudal. No. Todo eso, de una manera u otra, tú estás afectando el curso de las aguas. Como la deforestación en Haití. No solamente eso, sino también hay otro problema. Si tú me estás utilizando las aguas, por ejemplo, el caso de Loma de Cabrera, me le pones cemento al río
¿En qué parte del mundo usted incementa un río? Un balneario han hecho, una No, piscina. arriba ahí se afectó Sí. el curso del río. Estamos hablando de caudal. Ahora, yo siempre he dicho que el problema no es, ahí se han perdido los mal llamados ambientalistas, que se les debe decir conservacionistas, y no en términos despectivos, porque no tienen una visión de conjunto, no toman en cuenta a la gente experta en hidrología, y ahora hasta los médicos se han metido a estar hablando de hidrología, oye, pero ven acá, mira, esta mañana hubo una emisora que le dio oportunidad, eso de 3 paréntesis, a un médico, y ese médico comenzó a darnos cátedra hasta de historia de Haití, un médico que no conoce la región fronteriza. Bueno. Agradecemos, José Luis, para la próxima. Déjame puntualizar algo. Luis Vargas y Celedonio. En la frontera, yo he tomado como punto muestral Dajabón, porque ciertamente que lo que Luis dice fortalece lo que estamos explicando. No obstante, quisiera puntualizar un poquito sobre el proceso y evolución de la educación aquí en Dajabón y en la zona fronteriza, que lo he visto en otras provincias. Y es que debido al mejoramiento económico, precisamente por esas transacciones económicas que se producen en los mercados, ya sea vía legal o irregular, las familias, sobre todo aquí en Dajabón, han visto la viabilidad de que sus hijos, sus hijas, pues se incorporen al sistema de instrucción, como dice Luis Celedonio, ciertamente, de las escuelas y los colegios de aquí de Dajabón. Entonces ahora mismo hay una falta de cupo en las escuelas y los colegios de Dajabón, porque todas las familias aquí, desde que el niño o la niña aprende a caminar, inmediatamente lo integra al sistema instructivo, educativo de aquí de Dajabón. José Luis, continuaremos en el próximo sábado. José Luis. En toda la frontera, de manera particular en Dajabón, se ha disparado la matrícula estudiantil. No obstante, la coparticipación de estudiantes haitianos no son demasiados aquí en Dajabón, pero sí participan. Y también hay que decirlo, hay una parte significativa de ellos, de los estudiantes haitianos, que estudian aquí a nivel universitario, en una universidad que está aquí, para no decir el nombre. Hay bastantes estudiantes de aquel lado que antes lo hacían en su sede en Santiago, pero ellos pusieron una sucursal aquí, y entonces los estudiantes acuden ahí. De José Luis, la población estudiantil aquí, José Luis, terminamos, José Luis, rápidamente, tenemos que hacer una pausa. Recuerda, José Luis, que el tiempo, desde la parte alta de Dajabón hacia el centro de Dajabón, que no me está como escuchando. capital económica financiera de la provincia, lo cual hace que la demanda por cupo a nivel de las escuelas y los colegios sean cada vez mayores. Es una situación muy novedosa que se da, no sé si se estará presentando en Santo Domingo, en otros sitios, pero aquí yo me asombro cómo las familias, todos tienen sus hijos, o quieren tenerlo en las escuelas y los colegios. José Luis, te damos las gracias ahora con la entrevista al compañero desde las Voces de la Frontera, Chío. Chío, bienvenido. Asimismo podemos comentar la situación de la posible flexibilización o no, o la contradicción de esa flexibilización de las medidas que tomó el señor presidente, o que no son entendibles, las contradicciones, Luis Humberto. Yo creo que estamos de acuerdo, hay que respetar el Tratado 1929, pero esa intención que hubo, yo lo señalé, el único que lo he dicho ha sido en el país, a principios de los años 50,
de que se constituyó una comisión para tratar el tema de los ríos fronterizos y concretamente del río Dajabón, que es lo correcto, no Masacre. Masacre fue muy posterior. Dajao era Eso no, los Dajabón, indígenas. eso es un nombre Dajabón. indígena. Yo creo que hay que respetar a ese aporte que se hizo en la cultura indígena. Pero, ¿quién fue que abolió esa primera comisión? Fue Papá Duvalier, cuando subió en el poder y que empezó con una dictadura. No quiso. Entonces, de eso no se sabe. Una primera consideración es que se entregue toda esa documentación para que haya una clarificación. República Dominicana no tiene por qué asumir esa responsabilidad. Luego, recordemos, en el 2021 hubo un entendimiento de sentarse en la mesa en torno a este inicio de la construcción del canal, que fue con apoyo de Cuba. Cuba no aparece aquí, un Estado como Estado. No fue de empresa cubana, no. Fue el Estado cubano que ayudó a construir ese canal. Ya tenemos implicación de otro Estado aquí en este problema. Se ha mantenido bajo silencio, pero lo que queremos decir es que ahí hubo un intento y hay que saludar en el buen sentido de que se reunieran tanto expertos haitianos como expertos dominicanos para buscarle una solución, porque hizo la protesta el gobierno dominicano en abril de 2021, pero se había iniciado en el 2018. Entonces, el rol de la inteligencia dominicana, los cuerpos de inteligencia, ¿cómo es que se hace una formalización de una protesta después de 3 años? Por favor, por favor. Entonces, tal y como se ve, como eso se ve, de que el canal que se quiere construir está cerca del río. Para usted canalizar esas aguas necesita un dique o un sistema de bomba que como quiera va a afectar el caudal. Que también no solamente es de parte de que se evita la irrigación de tierras dominicanas, sino también tierras haitianas y concretamente de... Hay una situación... Pero déjame terminar. Entonces, ahí hubo... ¿Cuál era el objetivo? Elaborar un protocolo, porque el tratado, eso está muy general. Ese artículo que se habla del tratado, eso es demasiado general. Hay que precisar y creo que hay que hacerlo, sea lo que sea, porque estamos conversando, estamos analizando diferentes ríos y cuencas, como el caso de Artibonito, el caso de Pedernales, el caso también de Río Libón, o sea, un sinnúmero de ríos, pero también de afluentes, arroyos, lagunas, etcétera. Entonces, eso hay que definirlo y para eso era que se estaba haciendo. Eso fue en abril, mayo, junio. El 7 de julio se asesina al presidente haitiano, que estaba bajo, es bueno que se sepa, no era presidente, ya una decisión a nivel del sistema judicial había dicho que su gobierno había terminado en febrero de ese año 2021. Oiga, mira las implicaciones de esto. Pero nosotros estábamos teniendo conversaciones con un presidente que no era legal ni era legítimo. Es decir, que aquí hay cuestiones que tienen que ver con historia, tienen que ver con antecedentes. De todos modos, seamos prácticos. Por eso es que es un error decir que no hay con nadie conversar. Vamos a conversar con la gente que tiene el poder allá. Punto. O el poder compartido, pero no que importa, lo tienen, hay que conversar. Y el primer ministro, lo que usted le quiera decir, tiene el poder, porque tal y como se vio, él estuvo atrás de la decisión de que se reconstruyera ese canal. O sea, porque si no, entonces nos vamos a estar enredando. El que usted no lo reconozca legalmente, pero necesitamos interlocutores. Para eso tenemos embajada aquí. O no tenemos embajada aquí. O tenemos embajada en Haití. Ahora, esto tiene una serie de interrogantes. No para mí, ¿verdad? Yo soy economista en el campo del derecho internacional. No, yo no conozco ningún libro, ningún tratado, en caso de conflicto, cómo es que eso se resuelve de acuerdo al derecho internacional. Porque hay muchos abogados ahora que están hablando, pero deme las referencias bibliográficas, deme las referencias teóricas. ¿Cómo que? Porque tenemos embajada o no tenemos embajada. Y no está la embajada haitiana en Washington, y no está la embajada haitiana en París, o no está la embajada haitiana en Madrid.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es tan fácil. Estos son nuevos desafíos para el derecho internacional. Mire por dónde va la cosa. Y yo he dicho, y lo dije, lo he venido diciendo, República Dominicana necesita apoyarse, consolidarse con un buen equipo a nivel de derecho internacional, pero no de ocasional, como esta oficina de abogados que se meten a tratar problemas hasta de carácter bancario, teniendo una ignorancia del sistema de la banca dominicana. No, es a tiempo completo, con funcionarios del gobierno, funcionarios del Estado, a tiempo completo. Y lo ideal sería contar con institutos de investigación. Entonces, estamos en una situación difícil, pero insistimos, debe de primar la cordura, debe de primar la mediación. No se trata de llegar a un arbitraje, creo que ese no es el momento. Ahí está la OEA, están los episcopados de las iglesias católicas, tanto de Haití como de República Dominicana. También he dicho las iglesias evangélicas y cristianas, tanto de Haití como de República Dominicana. Hay instancias también donde tienen que jugar su papel, las potencias, empezando por Estados Unidos, por Canadá, y todo esto para tratar de buscar una solución que no es de carácter policial, que quede claro. Y que no es un asunto de un simple año, debe de haber un plan a corto, mediano y largo plazo hasta de 20 años para atender esa situación. Es una coordinación y participación de colaboración y solidaridad con Haití a nivel internacional. Porque ¿qué es lo que va a venir una intervención militar? A traer sangre, a traer más división y enfrentamiento. Tiene que venir un plan. Porque hay un tratado, en ese mismo tratado, independientemente de la validez que tenga, donde se señala que ambos países no pueden incurrir en guerra. O sea, establece la paz. De eso no se habla de este tratado. Solamente se está refiriendo al artículo que tiene que ver con los ríos. Y nosotros, eso también habría que discutirlo. Nosotros no podíamos, creo que fue un error, la figura del presidente, insistir tanto de que había que invadir militarmente Haití. Bueno, él no se refirió a invadir, pero la Organización de Naciones Unidas, que de una forma, y digamos hasta hipócrita, dijo una serie de cosas que no le corresponden, porque lo que tiene es que, como Haití parte de la Organización de Naciones Unidas, venir una colaboración real de participación activa con Haití, con sus instituciones, por más precaria y su población, pero tienen que definir un plan de asistencia y solidaridad del plan, de corto, mediano y largo plazo. No hay otra cosa. Que es una barbaridad. No puede hacer militarmente. El esquema que se utilizó de ayuda a Europa después de la Segunda Guerra Mundial son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, debemos de aclarar, esa Naciones Unidas, ¿dónde está el poder? El Consejo de Seguridad. Eso se ve. ¿Por qué distintos países tienen que estar entregando veto a algunos países? Es el reconocimiento de la desigualdad. O sea, no todos somos iguales. No todos somos iguales. Entonces ahí hay un problema serio de que decisiones que pudieran ser tomadas a nivel de las Naciones Unidas, por lo menos, qué sé yo, en términos de voto mayoritario, se le otorga la capacidad de veto. ¿Pero por qué tengo que resolver un tema de tanta importancia como era de Haití? Tener un veto ahí China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña. ¿Y cuál es el otro que está con el derecho? Son 5 y Francia. No, ¿por qué? Porque o somos Naciones Unidas o no somos Naciones Unidas. Entonces eso se pone en cuestión. No voy a debatir, pero pone en cuestión de cómo se están decidiendo. Esa es parte de la alienación que conlleva a nivel mundial y de los países. Celedonio. Bueno, yo estoy oyéndolo y creo que están situando puntos fundamentales en esta problemática, y uno de ellos es el que ha estado insistiendo Luis, en el sentido de la principalía que ha tomado el gobierno dominicano en la aplicación esta de intervención
de una fuerza multinacional para supuestamente ayudar a la Policía Nacional de Haití. La principalía que inclusive se ha querido destacar a raíz de la disposición de la ONU para asistir o llevar a cabo la acción de intervención, se dijo que había sido un triunfo de la diplomacia dominicana. Pero ese triunfo, bueno, yo creo que es una situación muy delicada la que se está planteando, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencia puede haber para el Estado dominicano, para el pueblo dominicano, dicho sea de paso, en que esa intervención sea negativa, no como supuestamente se está planteando y esperando? Por ejemplo, se habla de que fue una medida solicitada por el primer ministro de Haití, por fuerzas que aunque no aparentan legítimas, formalmente ocupa una posición de poder en Haití. Se dijo que ellos habían sido los que lo habían solicitado y de hecho así ha sido. En los foros internacionales se ha reiterado esa solicitud. Pero aquí en el país, en la intervención militar norteamericana del 65, también se dijo que hubo fuerzas del poder que solicitaron la intervención militar norteamericana. Hubo muchísimos argumentos diciendo o tratando de justificar esa intervención militar. Se dijo que desde San Isidro se estaba solicitando, un grupo de fuerzas militares solicitaban, grupos civiles solicitaban. ¿Y qué consecuencia tuvo? Una guerra fratricida, una guerra nacional, una guerra donde hubo miles de muertos. ¿Qué puede pasar en el caso de Haití? Y si es fatal la consecuencia, eso le va a caer al Estado dominicano. Eso no obstante, le va a caer al pueblo dominicano. El Estado dominicano ha sido y ha procurado, lo que yo he escuchado, pero como que no se ha conversado al respecto, es de que realmente la comunidad internacional esté y colabore y participe, pero de manera de un gran plan de ayuda y colaboración a corto, mediano y largo plazo. No de una cuestión, como señalaron, de que los Estados Unidos van a ofrecer hasta 100 millones y que Kenia venga y durante un año. Eso no va a mejorar nada, eso va a empeorar la situación. ¿Qué tiempo tuvo la minuta en Mira, aquí está, muchos años, aquí como está 9, 10 la años. relación. Haití fue intervenido por Estados Unidos desde 1915 hasta 1934. ¿Correcto? Correcto. Se solucionó el problema. Estamos hablando de 19 años de intervención. 19 años. Una potencia militar, porque hay que ver lo que eran las cañoneras. Fue para, sencillamente, reorientar de acuerdo a los lineamientos. Cuando tenían un plan real de rescate de institucionalidad. En Haití, no solamente eso, sino que no se conoce aquí en República Dominicana que las grandes plantaciones, antes de nosotros conocerla aquí, estamos hablando del siglo XX, o sea, porque ya es otra historia, o del siglo XIX, la primera que se instalaron fue en Haití. O sea, antes de la intervención de esos 15 años, ahí se conocieron grandísimas plantaciones de diferentes cultivos. Y no hubo manera de que se diera en la diana. En el caso de Haití, ellos tuvieron un dictador ejemplar que es Duvalier. Nosotros tuvimos un dictador sanguinario, asesino, todo lo que usted le quiera llamar. Pero aquí hubo un proceso de cierta reconstrucción del país. Que se le dice que fue Trujillo.
pero no se dice cuáles fueron las fuerzas sociales, los sectores sociales, las clases trabajadoras que intervinieron en la construcción de ese país, aunque fuera bajo dictadura. En Haití cada vez se fue de mal en peor. Ahora bien, los datos son los siguientes. En el caso de las Naciones Unidas o con apoyo a las Naciones Unidas, en los últimos 30 años, de 1993 a 2000, 7 años, ahí hubo. Ahí se hizo un despliegue de 280 civiles y se gastó 14 millones de dólares. Desde el 23 de septiembre de 1993 hasta el 30 de junio de 1996, hubo un despliegue de 1.297 militares y 291 policías civiles. Se gastó 15 millones. Y así, por ejemplo, el siguiente año, de junio 28 de 1996 a julio 31 de 1997, Canadá intervino con 1.300 militares y apoyando, ¿verdad? Y 225 policías. Gastaron 71 millones de dólares. No voy a, porque es bastante larga. La última fue de soporte de multinacional, que es la que se espera con la intervención de Kenia, pero también ya dieron su consentimiento, Barbados, Jamaica y también Bahamas. Se espera que hasta ahora de 1.000 policías, que es lo que va a poner la gente de Kenia, todavía no se sabe de cuánto es la fuerza, o sea, a partir del año que viene, 100 millones de dólares. Ahora bien, 100 millones, si usted suma todo eso, incluyendo durante el periodo de la MINUSTAH, que fue desde el 1 de junio de 2004 hasta el 15 de octubre de 2017, que se gastaron 9.600 millones de dólares. 9.600. En 11 años. Millones de dólares. Si usted suma todo eso, ¿a cuánto estaríamos hablando? Esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con la que viene. Yo hice un cálculo. 9.891,4 millones de dólares, casi 9.900 millones de dólares. Que no responden a un verdadero y real plan de rescate, institucionalidad y de reforestación y ayuda y colaboración en Haití con su población. Pero ese era el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, porque pero lo que estamos viendo son intervenciones. Ahora, vamos a incurrir otra vez a una intervención, porque ahí no se sabe ni siquiera la misma gente de Kenia, que está claro. Ahora, independientemente de lo que se diga a nivel internacional y a nivel local, nosotros hemos evaluado el nivel de desastre que hay en Haití, de cómo ese nivel de desastre, gústenos o no nos guste, vamos a tener que sufrir las implicaciones del lugar. Somos nosotros los que hemos diseñado eso que tú hablas de un plan a largo, mediano y corto plazo. Somos nosotros los dominicanos, por supuesto, presionando todo lo que usted quiera, la llamada comunidad internacional, presionando a ese grupo de los 5 que decide veto. ¿Qué es lo que ha hecho China? Por ejemplo, en África, devastar a los países africanos. ¿Y qué es lo que aspiraba? Apoderarse de Haití. Pero por Dios, pero ni siquiera han podido con un programa de cooperación con Cuba, y no hay buenas relaciones entre Cuba y China. ¿Y dónde está Cuba hoy día? No hay buenas relaciones entre Cuba y Rusia, que son dos países que deciden veto. Lo último que se hizo en Cuba, que aquí no se sabe, en República Dominicana, los cubanos le pidieron a los rusos una cooperación para desarrollar. ¿Tú sabes lo que le mandaron? Fue un programa que desarrollaran las microempresas. Oiga, microempresas. Esa fue la respuesta de los rusos. Y eso es otro día vamos a discutir sobre ese tema. Porque hay gente que está esperando de que la comunidad internacional, pero ¿cuál es esa comunidad internacional? ¿Acaso no hay un tema cardinal que está dividiendo ahora mismo los países más fuertes del campo occidental, que es la guerra de Rusia contra Ucrania, o la guerra entre Rusia y Ucrania? No quiere, con la OTAN. Rusia y la OTAN. Lo que usted quiera. Eso no es lo que acaba. ¿Qué acaba de decir este señor, que es Borrell? Ahí está la declaración, que no se conoce, no se le ha dado. Borrell, ¿qué dice? Avisa de la amenaza de una tercera guerra mundial. Si Rusia gana, Europa está en peligro.
Eso fue una declaración, si usted quiere, fuera de lugar. Pero ¿quién es Borrell? Un alto representante de la política exterior de la Unión Europea, de lo que dirigen la Unión Europea y que lleva lo que lleva la voz cantante en torno a esta guerra que está en territorio de Ucrania, devastando. Rusia está devastando Ucrania. Es bueno que se sepa, bombardeando edificaciones, matando niños, matando mujeres, matando niñas. Eso que quede claro. Independientemente también, no independientemente, aunque haya agresiones también de Ucrania contra Rusia. ¿Dónde está la paz? ¿Cómo es posible que se haya convertido este tema en un tema cardinal, fundamental de las relaciones internacionales? Entonces, no. Eso de estar creyendo de que la gente de afuera va a ayudar, no sé a quién, y los pobres haitianos, digo pobres porque esa intelectualidad se ha virado aplaudiendo la intervención, como si acaso los mismos intervencionistas no se dedicaban a violar. Eso fue la historia de la MINUSTAH, o hay que repetírselo a los haitianos, pero ellos están apoyando y cómo se ha llegado a un punto que ahora sí es difícil buscar solución, pero mediante el diálogo, es un mecanismo de solución, hay que agotar todos los... Claro, en el tercer bloque, con nuestro compañero y colaborador desde los Estados Unidos, José Luis Kepis, con las noticias a nivel internacional. José Luis, bienvenido. Muy buenos días a cada uno de ustedes, miembros de la mesa. Y bueno, ¿qué podemos decir esta semana? Eso que empezamos nuestra alocución haciendo mención que de esta semana que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la iniciativa de Washington para enviar a Haití una fuerza militar multinacional de mayoría keniana, con el objetivo declarado de controlar la violencia desatada por las pandillas y restablecer niveles mínimos de seguridad en Haití. Como ya sabemos, se estima que solo en Puerto Príncipe operan alrededor de 200 grupos delictivos que controlan entre 50 y 80% del territorio de la capital, con una brutalidad tal que los habitantes deben inclusive pagar por el mero hecho de cruzar una calle, y los ciudadanos que se atreven a alzar la voz son masacrados ante una mezcla de impotencia y complicidad de las autoridades policiales. Y en este sentido, estamos de acuerdo en que Haití se encuentra sumido en la que quizás sea la peor crisis de su atribulada historia, que los poderes legislativo y judicial se encuentran disueltos de facto, mientras que el Ejecutivo es ocupado de manera ilegítima por el primer ministro Ariel Henry desde el asesinato del presidente Jovenel Moisés en el 2021. Inclusive los datos indican que hay solamente de la policía para 11 millones y medio de habitantes. O sea que solamente imagínense. Y de acuerdo con una activista y dirigente, Camille Chalmers, que es de un partido de izquierda, las pandillas son la respuesta del actual presidente Henry a las movilizaciones populares del 2020. Como le dije, los ciudadanos tienen inclusive que pagar peaje para tener acceso a ciertas calles. Es decir, un caos definitivamente. Pero, y aquí está el pero, si nos guiamos por el pasado, en este contexto infernal que está atravesando Haití, lo peor que podría pasarle al pueblo haitiano es justamente el arribo de un nuevo contingente de cascos azules, cuerpo que se encuentra desacreditado a escala global, y en este país tiene un historial nefasto de violaciones a los derechos humanos, abusos de poder y reproducción de las mismas lacras que pretendían combatir. Solo recordemos, por ejemplo, que a comienzos de los años 2000, 2001, 2002, ahora no me llega la fecha exacta,
los integrantes de la Rama Armada de la ONU crearon, cuando intervinieron en Haití, un sistema de prostitución en el que se vendían sexo inclusive a niños de apenas 11 años a cambio de los víveres que la comunidad internacional enviaba para paliar la hambruna. Eso está ahí, esto hay que recordarlo. Entonces, esta fuerza operó con tal falta de escrúpulos, ética y certeza de impunidad que ellos realizaban el tráfico sexual, inclusive frente al Palacio Presidencial. Y que además, aun cuando no pretendían hacer daño, la presencia de los cascos azules ha tenido efectos devastadores en Haití. Y recordemos que casi 1 millón de personas enfermó y más de 10,000 murieron en la epidemia de cólera del 2010 y del 2011. Y me van a perdonar los oyentes que estén desayunando o cocinando, pero dicha epidemia fue provocada porque las letrinas de los soldados nepalíes descargaban las heces en el río Meyé, en Haití. O sea que la emergencia sanitaria fue de tal magnitud, que se registraron más casos de la enfermedad cólera en Haití que en toda en África junta en ese entonces. Entonces, para colmo, tal parece, y esto lo sabemos por contactos con activistas y organizaciones, movimientos sociales con los que uno tiene contacto, que vienen dando la voz de alarma, que señalan que la violencia de las bandas es inclusive alentada por el régimen actual de Henry a fin de evitar la convocatoria a las elecciones. O sea que en tales circunstancias queda claro que una fuerza militar de ocupación enviada para reforzar a la administración espuria no hará sino que ahondar la miseria y las lacras del pueblo haitiano y consolidar la cancelación de la democracia. De ahí que yo creo que la comunidad internacional, y en particular las potencias que de por sí por siglos han saqueado y se han beneficiado de Haití, hoy tienen el deber irrenunciable, el deber moral de aportar toda la ayuda posible a un pueblo que languidece bajo el hambre y la barbarie. Ustedes pueden ver, por ejemplo, con cuánto se comprometió Estados Unidos a aportar. $100 millones. Por favor. Y como buen discípulo de Luis, yo también voy a decir, vamos a respetarnos. Una nueva aventura militar es la antítesis de la solidaridad que requiere Haití hoy. Lamentablemente, el interés está hoy en Ucrania, el problema migratorio, y no necesariamente en Haití. Esta es mi opinión personal. ¿Alguna pregunta, comentarios? ¿O sigo dando mis opiniones? Continúa dando tus opiniones, José Luis Kepis, porque hay otros temas de indudable importancia que están ocurriendo. Es un país que está convulsionado. Estados Unidos. Que Estados Unidos también está convulsionado. Esta semana el alcalde Eric Leroy Adams, en una comparecencia durante su visita al estado de Puebla en México, ya que está en una gira por varios países latinoamericanos, pero en este caso, en el caso particular del estado de Puebla en México, junto al gobernador del estado, Salomón Céspedes Peregrina, y el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas López, admitió que hay un colapso y una crisis migratoria, por lo que recomendó que no hay condiciones deseables para cobijar a niños, mujeres y ancianos. En su comparecencia, Adams indicó además que las condiciones no son las adecuadas y no son buenas para niños, vuelvo y repito, mujeres y personas ancianas, y él le pedía, rogaba que no trataran de llegar a Nueva York. Entonces inclusive dijo, estamos completamente rebasados por la ola de inmigrantes, no solo en México,
Tenemos algunos problemas de comunicación, pero lo que nos está exponiendo José Luis Kempis es un gravísimo problema que hay en Estados Unidos, concretamente en todo el estado de New York, por la cantidad de migrantes que han sobrepasado la capacidad de absorción de esta población, por la gran cantidad de servicios, y también ha desequilibrado el presupuesto del Estado. Es bueno que se sepa que en Estados Unidos hay estados que han adoptado una política de apertura a los migrantes, sirviendo hasta cierto punto como una especie de santuario, y al mismo tiempo hay estados que adoptan políticas sumamente restrictivas en torno a las migraciones, sobre todo incluyendo migrantes indocumentados. Ahora bien, solamente tenemos problemas en el Estado Unido. No, hay problemas que son generales. Por ejemplo, se acaba de adoptar una política de ir subiendo el tipo de interés, el rendimiento de los bonos, específicamente de los bonos de 10 años, que ya están alrededor del 5%, y se espera que dentro de poco tiempo llegue a 5.5%. ¿Cuál es la implicación inmediata? A medida que usted tiene que pagar más intereses por los contratos de deuda que ha contraído, los préstamos, pues sencillamente el servicio de deuda, que comprende tanto interés, pago de interés y pago de capital, se va elevando. No solamente para Estados Unidos, donde hay un registro cada vez creciente, cada vez preocupante de un déficit que es inmanejable, sino en países que han hecho sus transacciones de préstamos en moneda internacional, dólar. Por ejemplo, República Dominicana le viene un tsunami. Oigan lo que le estoy diciendo. Esos expertos del Banco Central que viven hablando de que no hay crisis, digan, bueno, ¿cómo que usted va a pagar esos intereses que ya, en términos del presupuesto nacional, nuestro presupuesto anual, la carga es insostenible? Con eso no quiero aludir, ¿verdad? Son una serie de extranjeros que tuvieron, extranjeros aquí, economistas, que nos tuvieron propagandeando, publicitando que cogiéramos préstamos jumbo, que no importara, que nos metiéramos en préstamos jumbo. Jumbo es macro préstamo. No sé dónde están ahora, porque tenemos una situación de que es insostenible este proceso de endeudamiento en dólares, sobre todo cuando usted ve un ascenso de los tipos de interés, que es el de lo bueno, porque resulta más rentable hacer las inversiones en capital financiero en Estados Unidos, porque hay una buena remuneración de 5%, va a llegar a 5.5%, que es lo que ha creado un espanto en Estados Unidos, porque sí, y eso tiene que ver hasta con el mercado de trabajo. ¿Por qué me diría usted? ¿Por qué con el mercado de trabajo? Porque se esperaba que iba a haber una disminución de la fuerza laboral empleada, y hay muchos puestos de trabajo que están siendo demandados, de una manera u otra, es una demanda de consumo que se incrementa a la medida que hay más gente trabajando. Y se quiere adoptar la política que es un corte de la demanda de consumo, un corte de si usted tiene pocos trabajadores empleados, tiene, mejor dicho, una buena cantidad de trabajadores desempleados, entonces no hay por qué pensar que ese consumo creciente va a estar calentando la economía. Pero nada, los expertos aquí del Banco Central no dicen ni pío, porque lo único que hacen es repetir las decisiones que toma la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué dijo Estados Unidos? No hay problema con la inflación. Después, no, esto es temporal.
Primero que no había problema, después que era temporal. Los mismos dijeron aquí que no hay problema, después que era temporal. ¿Y ahora dónde tenemos? Tenemos una política de que se está recortando en sumo grado esa masa monetaria, eso se trató en el programa anterior, con la finalidad de contraer, reducir brutalmente esa demanda de consumo, lo cual nos está empujando cada vez a una recesión. ¿Qué es recesión? Que cada vez el crecimiento se vuelve cada vez menor, la tasa de crecimiento. Es bueno que se sepa, el Banco Central no determina el ciclo económico, solamente el gobernador se cree que tiene esa capacidad de poder determinar el ciclo económico. Y es bueno también que se sepa que esa dirección que está en el Banco Central ahora mismo resulta incompetente, vuelvo a repetir, incompetente para tratar estos temas que hay de crisis de la economía a nivel internacional, crisis de la economía americana, crisis de la economía dominicana, tanto más cuanto que el mundo se está envolviendo en conflictos cada vez más militares, más bélicos. Y eso, de una manera u otra, hace espantar los capitales en áreas que pudieran obtener su rentabilidad. Esta es una situación patética. ¿Dónde tenemos estos expertos del Banco Central capaces de dominar la economía internacional? Dígame uno solo dentro del Banco Central. Uno solo que señale. Que dominen geopolítica, que dominen geoeconomía. Uno solo que están súper pagados. Aquí tenemos hasta un escándalo, yo le he dicho. ¿Cómo es posible que aquí haya una persona, un técnico que hayan autorizado papeletas de casi similar color, como es la de 200 pesos y 2.000 pesos, de la de 1.000 pesos, que cualquiera se confunde? Sobre todo gente ya que uno ya ha llegado a cierta edad. No, de eso se le importó. Ya no, le pagan bien, para que confunda al consumidor, confunda al usuario, confunda al cajero, al que asiste al cajero. Y no hay nadie. ¿Quién gobierna al Banco Central? Dígame quién. ¿La Junta Monetaria? No, por favor. ¿Quién controla al Banco Central? Es una pregunta. ¿Quién controla? Porque ellos mismos son los que están controlando. Ellos mismos emiten el dinero. Ellos mismos deciden que es el gobierno central que le tiene que pagar, resolver el pasivo de 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos hemos llegado a los certificados de circulación. Es una barbaridad. Y eso se dice que hay un genio instalado en el Banco Central que está hundiendo la economía nacional, está hundiendo las finanzas. Y que se preparen. Y eso es una advertencia. Con esta situación crítica de un patrimonio negativo del Banco Central, patrimonio negativo que los pasivos son mayores que los activos. Lo que se debe es más lo que se tiene. Va a afectar y afecta a los bancos comerciales, que ahí es donde no quieren llegar los economistas en República Dominicana. Si no hablan de los valores en circulación, pero no el impacto que tiene en los balances de las cuentas de los bancos. Eso no soy yo. Usted lee la información. Yo solamente estoy leyendo información que me suministra el propio Banco Central. No estoy analizando, ni tampoco presagiando las consecuencias negativas que esto tiene. Pero el gobierno decide mantener una autoridad en el Banco Central que revela una completa incompetencia, porque tarde o temprano, y es una lástima que el Congreso no sea capaz de llamar a capítulo al gobernador del Banco Central para que aclare esta crisis que hay económica financiera en República Dominicana. No sé si tú quieres hablar. No, tus comentarios me abruman. Esas informaciones que espero el mismo Banco Central reencauce, revise sus actuaciones, las posibilidades de ver cómo se toman medidas paliativas para cómo hemos venido arrastrando la situación financiera, nuestro endeudamiento,
la canalización y buen encauzamiento de esos recursos que se han tomado prestados y ver cómo realmente podemos reproducir y producir riqueza para pagar todo esto. No obstante, es cierto lo que dice, que están sobrepagados, sobredimensionados. Entonces, debiese ser público las medidas que toman en la Junta Monetaria y las responsabilidades que se asumen, y ver cómo los bancos comerciales, cómo es posible que puedan estar hablando sobre los beneficios, de dónde, cómo es que se produce tanto beneficio en los bancos, y uno no ve que nuestra economía se dinamiza, el peso se fortalece, y es todo lo contrario. Basta con ir a un área comercial, un supermercado, una tienda, los precios están como los espaguetis, aquellos famosos Milano, crecen y crecen y crecen, Luis Humberto. Escúchame, yo sé que tú estás tratando el tema seriamente, pero me recuerdo cuando era muchacho y el bendito anuncio. Sí, no, así crece, mismo. Crece. Bueno, agradecemos a nuestros televidentes que continuemos con nuestro programa Geoeconomía, su mundo, su programa, y que no olviden darle like, me gusta, para que el mismo pueda continuar difundiendo y les llegue a todos y podamos tomar todas las medidas, vamos a decir, paliativas, que nos encaucemos, porque todo esto lo decimos de forma positiva y de buena fe. Vamos a reencaminar y transformar, no solamente pequeños cambios, sino una transformación real que beneficie a todo el país, el bienestar. Muchas gracias. Pero yo creo que debemos también de reiterar nuestras gracias al doctor Celedonio Jiménez por su importante e ilustrativa participación, así como también en las voces de frontera, específicamente el compañero José Luis Fernández. Pedimos disculpas porque tuvimos problemas de comunicación para obtener la participación de Rubén Villalona, que estaba en un fórum que no podía participar. Chío. También a nuestro personal técnico, que son el que hace posible que este programa se realice cada sábado. También un equipo que usted no ve, que siempre nos está brindando su asistencia y su colaboración, y con un ánimo increíble, a las autoridades, de este canal, que permiten que pueda debatirse siempre en un plano de argumentos, de informaciones, que generalmente las que se difunden aquí son informaciones oficiales. Así mismo. Y de todos modos, también nuestro agradecimiento por mantener este espacio, que el único interés que tiene es contribuir a que haya una reflexión, un conocimiento sobre problemas y ponderar algunas posibilidades y recomendaciones de búsqueda de solución. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en la semana entrante. Su Mundo TV.